El gobierno de José Antonio Kast, para enfrentar la crisis de empleo, entregó un paquete de 22 propuestas para que sirvieran de base para una futura reforma laboral. Mesa de reactivación laboral, el nombre que le pusieron. Y entre las medidas destacan una mayor flexibilidad para distribuir la jornada de trabajo, hasta 52 horas dijeron. ¿Qué va a pasar con las 40 horas? Buena pregunta. Cambio al sistema de indemnizaciones por años de trabajo, modificación a la negociación colectiva, atento ahí los sindicatos y las confederaciones de los distintos rubros. Y todo esto con el objetivo de impulsar la contratación y reducir la informalidad. ¿Cómo las pymes pueden contratar cuando se ponen más dificultades? Plantean algunos grupos de pequeña y mediana empresa para contratar, para despedir. ¿Cómo lo hacemos para tratar de bajar también la informalidad? Para eso tenemos un panel espectacular. Pido un aplauso gigante, los dos al mismo tiempo, plano completo para ambos. Javier Arce, Franco Martini. ¡Bravo! Politóloga una, ingeniero experto en economía e influencer la otra. Doctora también, Javier Arce. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida tanto tiempo, sí. Tanta luna. Sí. Hola, Franco. Hola, ¿cómo estás? Menos luna, pero muy bienvenido como siempre. Muchas gracias. Hoy día un poquito más tarde, eso sí. Sí, mejor, ¿no? Menos frío. Menos frío, Oye, está estás más con un rico. polar igual, bueno, como que te veo y me siento abrigado, solo conversar. Sí, no, yo la paso mal con el frío. Pero hoy día está más... No, hoy día está rico. Hoy día está Está rico. bastante Hoy día está muy amable. rico. De hecho, no ando comparcando con... Oye, Javi, tú vives en Valpo ahora. Porque no, tú vivo pasas- en Santiago. Espérate, tú vivías ahí en Londres. Sí. Yo quiero contar que yo cuando viajé a Europa me junté con la Javi un día y me hizo un Y pequeño vivía tour. allá. Y me hizo un Sí, pequeño tour vivía en por... Londres. ¿Cómo se llama la orilla del río donde fuimos? Por el Tames. Por el Tames. Y ahora volviste a Chile, Ujú. ya de vuelta, y estás en Santiago radicado, no en Valpo. Estoy en Santiago radicada, pero estoy haciendo un día a la semana en Valparaíso. Porque yo te leí en la prensa dominical del Mercurio Valparaíso haciendo gestiones del Partido Socialista. ¿Ya? ¿En qué andas ahí? También. No, a ver, trabajo para el Centro de Estudios para la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso. Saludo a Clarisa Hardy, que es mi jefa. Saludos. Y ustedes la han invitado a algunas cosas, ella está muy contenta Sí. porque se supo mucho sobre este informe que hizo sobre pobreza. Si lo quieren ver, revisen nuestra página En web. turno PM hasta un par de Sí. veces. Y hemos estado haciendo también varios boletines y cosas ahí moviéndonos. Y trabajo para la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso. Volví, yo trabajé muchos años, pero me moví estaba trabajando en la dirección de género, pero ahora ya trabajo en la Escuela de Administración Pública. Y eso. Y básicamente como volví con hartas cosas, bueno, y ahora el Partido Socialista también está haciendo su propio proceso de reflexión programática. Eso ha estado muy interesante. El sábado estuve allá conversando con los compañeros que están armando también conversatorios bastante amplios. Y ya de hecho Clarisa tiene uno en Viña del Mar. Yo estuve el sábado en Valparaíso y el jueves también estoy con Claudio Fuentes en la sede central del Partido Socialista, donde estamos llevando a cabo estas reflexiones que son súper importantes y que justamente esta desconexión que hay del partido con los trabajadores, con nuestro sujeto histórico y todo eso. Recordar que yo milito en el Partido Socialista desde que tenía 17 años, o sea, tampoco, y tengo 41, o sea. Oye, llevo y muchos hablando años. de la desconexión con los trabajadores, ¿cuál es la propuesta que tienen las oposiciones, los centros de pensamiento, la gente experta en temas respecto a la situación del desempleo? 10% en promedio, porque en mujeres 10,5%, en hombres 9,5% también ahí. Informalidad 27%. Estamos llegando al 10, básicamente. Sí, vamos para allá. Vamos para allá. El desempleo en mujeres jóvenes. Atroz, 28%. 28%. Pero si en las personas que están buscando pega por primera vez está casi el 25%, uno de Sí. cada 4 personas que está Encuentra buscando trabajo. pega Mi por primera pregunta vez. es No muy encuentra. simple. ¿Qué hacemos? Ahí está la respuesta. Esa es la No magia, sabemos. como, ¿qué hacer? Incentivar de alguna forma, ese es el tema, pero... Pero yo O sea, creo- espérate, el gobierno propuso algo. ¿Hay alguien más proponiendo algo? No, todavía no. Todavía no. Eso Y falta. ese es el problema. A ver, pero vamos un poquito más a ver, a todo lo que está haciendo a propósito de las causas del trabajo del sábado. Una de las preguntas que propuso el partido fue como, bueno, ¿por qué nos desconectamos con los trabajadores? Bueno, yo diría que estamos con un desempleo estructural. Por ejemplo, la región de Valparaíso está por sobre la media. Y de hecho es como dentro de las regiones junto con Rancagua son como son como las que lideran el desempleo, ¿ya? Entonces es muy complicado porque además no tienes cómo ustedes hablaban de las pymes, cómo se hacen cargo, por ejemplo, para poder hacer estas 40 horas a cabo. Entonces, claro, estamos pensando, o el gobierno pasado lamentablemente pensaba en la calidad del empleo, pero cada vez más es menos frecuente que las personas tengan contrato de trabajo. Entonces,
estamos entrando a informalidad, precariedad laboral y el alza, por ejemplo, de las empresas, de las pequeñas empresas, del 2016 hasta ahora, en 10 años, ha subido más o menos como un 30%. Es decir, había 900.000, ahora hay 1.200.000. Entonces, y eso no significa que estén emprendiendo y que les vaya súper bien. No, pues. Es formal que está independiente. Claro, entonces... ¿Cómo? A ver ahí. Eso, o sea, estas pymes o estas micropymes, después la puede explicar con más autoridad, Franco, son... O sea, es de supervivencia. O sea, básicamente es comercio a través de TikTok, de diferentes plataformas, como gente tratando de buscarse la vida. Y que si no vendes lo suficiente, que es un poco lo que me decían las chicas de los zapatos que les compro de Nain, que son una marca de unas chicas mapuches que tienen un emprendimiento, y me decía ayer, pues le encargué unos botines, y me decía, oye, no, estamos con muy baja producción y no hemos hecho más cosas porque no tenemos para vender. Y son zapateras buenísimas. O sea, de hecho ahora ando trayendo zapatos de ellas. Y son buenísimas, pero les ha ido bastante mal. Entonces, es preocupante la situación. Al final mucha gente, no se lleva muchos años trabajando, quedó sin pega, no encontró en 6 meses, 1 año, emprendió obligado, y eso es un nuevo emprendimiento. Y eso no significa que sea una empresa. No, y cuenta como empleo, empresa. Y no implica que sea exitosa. Eso No, y eso quiero decir también. Yo que emprendí en mi vida creando empresa, me metí a todo esto de emprende en un día, la facturación, su presupuesto interno. Pero mucha gente que emprende lo hace sin... Ya, no, sí, porque además es jurídica. Es un cacho. Es un cacho. Y hoy día... Y es un gasto de plata. La patente municipal, el pagar también como los costos asociados a la notaría, Vale. todo lo que implica crear la empresa es plata. Y hoy día es mucho más fácil que hace 5 o 10 años, y sigue siendo un cacho, y el servicio de impuestos internos te pone 1.500 trabas. Yo tengo una empresa por todas las cosas que hago, al final había que formalizarse, y si quiero facturar, por ejemplo, el servicio dice, no, tenéis que mandarme esto, y es como, loco, quiero pagar impuestos, ¿por qué me pones trabas? Y lo que yo descubrí teniendo empresas es que hay un impuesto a la ganancia. Hay impuesto para todo. Entonces yo dije, oye, gané plata, pero me están cobrando por ganar plata. Y de hecho, tiene sentido. Sí, pues. Pero cuando uno es pyme y en verdad casi querís tú solo y una persona más con suerte, No sé, po. no es lo mismo que ser una empresa constituida, con sede. No, si cuando uno tiene empresa se da cuenta que realmente pagas por todo. Todo. Por todo. Y por eso está el incentivo a no formalizarse, y por eso uno se da cuenta que hay tanta gente no formalizada. Po. Y ahí Un tú te círculo das cuenta, vicioso. claro, Sí, te das po. cuenta, por ejemplo, en la feria, las personas como que te dicen, no, pero tráigame trata de pagarme como en efectivo, Sí, po. porque el follow the money, que es cuando tú les transfieres, claramente ahí te llega por un límite mensual, te llega impuesto interno Sí, po. inmediatamente. Entonces, y además hay otra cosa, que la política social tampoco conversa con estos emprendedores, porque tú te formalizas, por ejemplo, y perdiste Total, todo. todos los beneficios sociales. Y no es que tú ahora seas rico No. o te puedas sostener. Solo te Sino- formalizaste. claro, nada más. Entonces hay toda una desconexión del Estado a propósito de los niños haitianos, que no teníamos conexión con el servicio de salud, aduana, no sé qué. Exactamente lo mismo pasa en este tema. Entonces, al final del día, tú tienes alta informalidad, tienes estas nuevas empresas que aumentan un 30% del 2016 en 10 años, y que es básicamente para absorber justamente las bajas en Y los gobiernos celebran empleo. las cifras, eso Claro. es lo peor. Se crearon 300.000 nuevas empresas y uno dice, wow, 300.000 Pero sí, Muy pues, estamos bueno. estupendo. Nos ha ido estupendo. Pero el desempleo sube y aumenta la empresa. Uno empieza a pensar cómo el desempleo está subiendo si están aumentando las empresas nuevas. Mm. Y ahí uno empieza como a juntar las cifras y dice, tiene todo el sentido del Claro. mundo. Po. Porque no está funcionando el sistema. De No hecho, funciona. quiero preguntarle a ustedes, chiquillos, por estas medidas, 22 medidas que está llevando a cabo esta comisión de expertos. Y la que más llama la atención, No, pero sabes que no, a ver. No Le es tan experto. Le ponen No. comillas a los expertos. No, pero ¿Sí? son expertos, ¿Son y hay expertos? gente que es experta. O sea, a ver, que yo creo que el vocero falló. Ahí David Bravo, cuando dijo que hoy David día la Bravo. Paulina hoy día en la mañana dijo la Paulina Bodanovich, decía en el 13, dijo, bueno, y dijo que los trabajadores poco menos que eran un cacho para la empresa, y fue como, y claro, y vamos Todos a los decirle, expertos Lo que hemos fallan. hablado acá siempre, todos los voceros que ha Han tenido sido actualmente han pésimos. sido pésimos. Todos, Pésimos. todos. Y además yo estaba hablando con un abogado laboral que estuve conversando anoche, y además con Rodrigo Wagner para prepararme, pues estos temas yo poquito. Y me decía el abogado laboral, Cristian Roa, que lo saludo, que me ayudó harto, y me decía, ¿sabes qué? El tema de las 52 horas, Eso. me dijo, es parte de lo que el Código del Trabajo tiene. Así, pues hoy día sí se puede Sí, 52 sí se puede horas. no es que 52 se haya horas. Eso quiero que aumentado. nos Ya, expliquen pero es que lo que por pasa qué. es que las personas pueden trabajar hasta 40 horas, pero en turnos flexibles, por ejemplo, si tú tienes extremadamente una carga muy fuerte de Así, trabajo. pues se puede 52 horas. Se pueden 52 Sí, horas, pero después compensa. Eso Entonces, es
está acá. Hoy día- Ahora, sí, hoy, en el Código hoy del día Trabajo. existe eso, las 52 horas. No es que se vaya No a es que se cambiar. vaya a cambiar, Hoy día ya es- existe. Ya, eso quiero que explique. Sí. Pero porque son horas extra, o sea, es hasta 52 horas contabilizando horas extras. Sí. Y esta reforma No cambia Nada, eso. no cambia eso. nada. también. Lo que pasa es que considera extra. lo declara en el principio. Ahora, yo creo que en parte el ejercicio que están haciendo esta misma comisión, y que de hecho no hay gente mala, o sea, yo de hecho cambiaría por, no sé, María José Abud, que me parece más amigable, la pondría a ella de vocera, porque ella Es que además... eso es lo que hay que cambiarse. Sí. Pues yo creo que ella podría hacer mucho más aporte y además es más, explica mejor, es más agradable que lo que hizo David Bravo, que al final metió la pata y que todo el mundo quedó como tiritón y como, ay, nos van a quitar las 40 horas. Y todo. Oye, pero hablemos de las 22 medidas, porque están en 5 ejes, diría. Una, el más debatido, que es flexibilidad y Sí. regulación laboral. Ahí está el promedio de ley de 40 horas, que se puede hacer 52, está hablando. Indemnización a todo evento, que también es muy polémico. Evaluar la transición gradual de la actual indemnización por año de servicio hasta un seguro de ahorro a todo evento financiado vía seguro de cesantía para futuros contratos. La flexibilización también es un tema. Agilizar las autorizaciones administrativas automáticas para sectores que exigen faenas continuas, como la minería, el transporte, data center, modificación a la ley Uber, control de jubilización, protección de empleo en crisis. Esos son en el aspecto de flexibilidad. Hay otro eje, También meten temas de cuidado. sí, que va el empleo femenino, reforma a la cuna universal, brecha de educación preescolar y sistema nacional de cuidado, que es una propuesta del gobierno anterior. Que tiene que ir enfocado en el eso, porque empleo el femenino. problema somos las mujeres. Totalmente. Y el otro Siempre. Y el No, otro- siempre. y el otro Me problema, van a pegar en la casa. el otro problema también, Acá también, no te preocupes. sí te van a pegar. Los jóvenes y las jóvenes, subsidio, rediseño del subsidio unificado al empleo, programa Talento Joven, fomento a la formación dual y prácticas laborales CENSE. Cuarto eje, capacitación y desarrollo. Todo el tema CENSE, que se acuerdan que el gobierno en la media Sí. reforma lo quería quitar, y transparencia e información de mercado. Un punto importante del tema anterior es la exención total a MIPYME, exigir completamente a las micro y pequeñas empresas cualquier barrera de copago a los programas públicos de tecnificación laboral. Ya. Y no sé si nombraste la indemnización por año de servicio. Sí, al principio. nombraste. Ya, pero- ¿qué les parecen las 22 medidas que propone el gobierno ante esta crisis? Porque hay una propuesta, yo a la izquierda hasta ahora no he visto nada. No hay. A ver, de nuevo, el tema de la flexibilidad, de la indemnización por años de servicio. Eso es lo que más ruido ha hecho al final, junto Sí, a las junto a 52 las 52 horas, que ahora horas. nos Ya las enteramos que es lo 52 mismo. horas es lo mismo, entonces yo creo que hay Al final una polémica. Lo que cambia las 52 horas, por lo que estuve leyendo, también es un tema bien como complicado de entender, porque hoy día existen las 52 horas, pero lo que cambia y el argumento que ocupaban es que hoy día se promedia en 4 semanas y lo que quieren hacer es promediarlo en 52 semanas. exacto. Y básicamente, ¿qué significa eso? Que en trabajos de alta demanda, por ejemplo, La minera. en temas El que retail. el retail, se pueda trabajar, por ejemplo, 2 meses, 52 horas, y después los siguientes 2 meses te digan, ya perfecto, ven de lunes a miércoles y no vengáis el jueves y viernes porque no se trabaja. Y te compensa. Y te Perfecto. compensan. O Ya. ven, Antes eran 4 semanas. antes eran 4 semanas y ahora que se promedien más tiempo. Ya, ahora Básicamente, voy a- trabájame 2 meses mucho y después los siguientes 2 meses no vengáis 2 días o trabájame 4 horas. Pero que en promedio sean las 40 horas. Siempre, las 40 horas Entiendo. siguen, eso no se cambia, porque eso ya está en la ley. Y las 52 horas ya están en la ley también. Se siguen igual, pero que el promedio se modifique. De Ya. 4 a 52. De Pero cuatro voy a 52. meter un pelo a la sopa. Ándate, a ver. Déjale. Déjale, ya. Esto es retail y minería, Sí. pero no es pymes. Y de hecho pymes tiene otro problema en esto. Y aquí el retail, particularmente retail, tienen contrataciones incluso por menos de las 40 horas. Sí, po. Entonces lo que hacen es como soslayar un poco la ley también de las 40 horas, entonces contratan a la gente y arman los turnos, entonces la gente para poder hacerse un sueldo decente se ha visto obligada a tener más de 2 trabajos. Sí. Ujú. Entonces eso también hay que revisar de nuevo la reforma de las 40 horas de cómo nosotros, porque por ejemplo yo hablaba ayer con este abogado y le decía, mira, en Inglaterra yo me acuerdo que el supermercado todos los días abría a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Estaban todos los supermercados abiertos, las tiendas, etc. Y abrían hasta las 22 horas. Pero tenías 3 turnos. Y la gente trabaja, en Reino Unido trabaja 38 horas. Esa es la jornada de trabajo. Y no puedes trabajar más, está como todo súper reglamentado. Súper listo. Entonces, claro, y ahí ellos hacían sus turnos, todo bien, y como que más o menos como con el horario funcionaba. Pero acá no. Acá ni siquiera hacen como los turnos, sino que llegan y contratan a la gente por menos plata y por menos horas. Entonces el retail está, pero vamos, feliz, y nosotros mirando como, claro, entonces por eso hay que repensar bien Y y fiscalizar, fiscalizar también. más.
sobre cuáles son los impactos en esto. No es por defender a Andrés Velasco y que la desaceleración económica, ese es otro tema. Pero sí creo que antes de como pensar en esto también hay que ir mirando con harto Caso a detalle los efectos de cada una de estas reformas, porque todas juntas después te generan problemas como lo que está pasando ahora, que es como... hoy me Y sale todas juntas súper- siempre pasa una colada después entre sí, medio. po. Si cuando Entonces- tiran 22 medidas, 50 medidas como Claro. tiraron, entonces siempre pasa una Siempre colada. pasa una colada. Entonces, y en eso también hay que tener ojo, porque los pactos de adaptabilidad, que son estas medidas de flexibilidad laboral que generó el gobierno del presidente Boric, que había gente muy enojada, sobre todo del mundo del derecho laboral, también te ponen una relación muy asimétrica con el empleador. Tú no tienes, te dicen, bueno, los sindicatos, menos de un 20% de las personas, de los trabajadores en Chile están sindicalizados. Tenemos más de un 30% de personas que están en sectores informales, o sea, tampoco se van a sindicalizar porque no tienen sindicalización por rama. Entonces, ¿con quién vas a negociar ese pacto? Ya, pero hay un dilema. El Frente Amplio en su último congreso ideológico... Por que- ProPyme, era como todo, son- era un pro catch-all. pyme, son ecologistas, feministas, socialistas, Pyme, eso venía como la DC. socialistas y también pro pyme. Entonces, aumenta la Italiano. informalidad, 27%. Y la informalidad, lo conversamos delante, son gente que emprende sin constituirse... O que está contratada, Claro, no contratada al final. Está pero también trabajando- harta gente como que arma su empresa por Instagram, vende productos, Sí. hace pasteles, vende... Carcasa, Carcasa, lo que sea. calcetín. Pero no se constituye formalmente como empresa, con razón jurídica. Sí. Y entonces esa persona de repente emplea o le ofrece a alguien trabajar con él o con ella y esa gente, pongamos que tiene buena suerte, le empieza a ir bien y dice, sabéis que ya me voy a constituir formalmente. Y esa persona, que era una persona sin empleo, que se constituyó en una empresa, dice, sabéis que ya puedo contratar a una persona que me ayude. A dos, me volví loco, a dos. Entonces las medidas, y ahí está el problema, porque ¿cómo diferenciamos a esa persona que era un trabajador, que no tenía pega, que se convierte en un empresario, con comillas, porque constituye una empresa y tiene que tratar de generar empleo con toda la traba que te pone a ti cuando no tienes los recursos de una gran empresa ser empleador? Y cuando eres empleador, claro, ahí choca con los derechos laborales muy justos, por cierto, pero que para una pyme, que reitero, Un emprendedor hasta hace poco no te da. era un cesante, hasta hace poco era un empleado, y lo ponía al nivel también de las dificultades que tiene un gran empresario para contratar, para despedir, para tener que pagar todos los costos asociados a una empresa. Entonces, claro, ¿cómo cuidamos a ese ex empleado, a ese ex cesante, que ahora es un empresario? ¿Cómo lo protejo a él porque lo pongo en el nivel de un gran empresario para todas las dificultades? ¿Se entiende? Sí, igual ahí para ese como nuevo empresario, emprendedor, el Servicio de Impuesto Interno igual tiene mejores condiciones. No te trata como un empresario, te trata como un emprendedor con menos impuestos, incluso impuesto cero, te trata, al final el impuesto lo terminas pagando como persona natural, no como empresa. Igual tiene ciertas condiciones más favorables. No es que te trate como lo peor del mundo el Servicio de Impuesto Interno. O sea, hay condiciones más favorables. Pero y ahí, a mí igual siempre me gusta tocar temas. A mí me ha tocado trabajar en una empresa que financiaba emprendimientos y startups. Y a mí lo que me causaba más como así como shock era que llegaban empresas que tenían, no sé, 5, 7, 10 años de historia, que tú las veías de afuera y decías como esta empresa la debe ir increíble, y tú veías que ganaban, no sé, 2, 3 millones mensuales, vendían 200, 300 millones, tenían 100 personas contratadas, y tú decías, ¿cómo? ¿Por qué siguen trabajando? Y tú veías por qué el emprendedor tenía como ese ánimo de contribuir. Y yo no lo haría. Porque al final yo diría como, ¿por qué? No sé, por 2 millones que tú dices, bacán, escaleta de plata, 3 millones mensuales, mucha gente trabajaría por eso. Pero el estrés de tener 100 personas contratadas por todo el movimiento, estar todo el día de lunes a domingo trabajando por esa plata, yo creo que no vale la pena. Pero tenía detrás de 100 personas contratadas y el riesgo de quebrar, de quedar endeudado y todo. Y son millones, no millones, pero cientos, miles de empresas hoy día en Chile. Y restaurantes, me tocó ver muchos, así. Restaurantes que no rentan casi nada, viven así, pero apenitas, ganando nada. Y un montón de empleados. Y es increíble. Y les llega a ir mal un par de meses y tienen que vivir con deuda, pagar sueldos con deuda. Y es la realidad de muchas empresas. Y esa empresa, en caso de no tienen ayuda de nada. Pero al momento de cobrar impuestos, la TGR ahí, el servicio, Al tiro. al tiro ahí.
sale a cobrar, pero Ahora, con dientes. yo creo que una de las cosas que hace falta acá y que yo creo que ahí podría la oposición poner un poco más de atención tiene que ver con cómo estas medidas o estas propuestas no afectan precisamente la contratación de parte de las pymes, de las micro y pequeñas empresas, básicamente. Entonces yo creo que ahí falta ver cómo, de qué manera, en qué condiciones laborales van a entrar estas personas, cómo se les puede apoyar, porque lo que yo veo, por ejemplo, en la reforma tributaria de Quirós, conocida Quirós ha como... estado bien calladito últimamente, Sí. como que lo han tratado de... No, porque De cada vez que bajar. hablo... No, pero el domingo dio una entrevista. Vamos a hablar de Quirós, Sí. tranquilidad. Bueno, pero el punto es que este tipo lo que planteaba era como, bueno, terminamos con el subsidio al empleo, no sé qué, pero además ese subsidio al empleo va a ser súper enfocado a startups como de temas como computacionales, Sí. de como innovación, no sé qué, todo tecnológico, versus las pymes que nadie piensa en ellas. En este momento nadie piensa en ellas y estamos hablando de restaurantes, Sí, pues. gente que hace ropa, la misma ropa que se vende en la feria, etcétera. Entonces, Pero si al principio en la reforma no estaba en No el estaba tema del nada, impuesto, nada, no estaban incluido, iba a subir el impuesto a las pymes, Claro. de hecho, era como ¿cómo se te ocurre hacer eso? Era como Y grande de empresa, hecho- yuju, De pymes, hecho, chao. usted que conoce las cifras, ¿cuántas personas empleadas en Chile hay a las pymes? 50%, de hecho las pymes, un poquito más de 50%. de los trabajadores. Entonces pymes. es mucha gente. Mucha. Y ahí me preocupa porque tampoco la oposición está como, oye, preocupémonos de esto. Entonces después, por eso me parece medio paradójico que en el PS estemos haciendo este ejercicio de cómo reconectarnos con los trabajadores cuando en el fondo tampoco están interesados en representar esto. Entonces, más allá de una declaración, de un catch-all que se llaman estos tipos partidos atrapa todo, lo que intenta hacer el Frente Amplio es hacerse cargo de eso también, pero tampoco hicieron políticas pro pyme. O sea, seamos honestos. Entonces, creo acá que el del 50% de los trabajadores en bruto en Chile, nadie está pensando en ello. Entonces, claro, lo que preguntaba Sebastián, que tenía que ver con, bueno, ¿y qué pasa con esta persona que se formaliza, que va a contratar 2 pelados para poder hacer las funciones? Y chuta, después vas y le cargas lo mismo que podrías cargarle a Cencosud, no sé, y Cencosud tiene mucha más plata para llevar un juicio laboral, pero este señor se va en un juicio laboral, una tutela, y su empresa se Y muere. chao. Chao. Estamos hablando entonces, les pregunto a ustedes dos, para ya adentrarnos al siguiente tema, de una enfermedad económica, como lo dijo el presidente José Y Antonio volvimos a los voceros Kast, malos para ahí el presidente, güey. que después El fue, presidente es como mal vocero. Es mal como, vocero, sí, sí. mal vocero. Bueno, Bueno, mal vocero, presidente mal vocero. No, oye, qué Nuestra mal. vocera La era vocera mala. La vocera era muy la mala vocera. vocera. Y el señor este que pusieron de vocero también. ese también Y es el mal señor- vocero, Pero muy un poco malo. mejor que la vocera. Pero y el otro, y el chicoco, Pavé. mal vocero. Mal No, vocero. no hay Mal vocero bueno, no hay vocero bueno. No, y además No son sé cómo como lo de una buscan. maldad, así como que cuando hablan es como, no sé, me acuerdo cuando Pavé explicaba esta como circular que habían hecho, ¿no se acuerdan que había que denunciar a la gente en los consultorios y todo eso? Hasta Ay, su ministra de sí, salud salió a los extranjeros. impresionante. Y era como, hoy por favor, y era como escuchar a Trump o cualquier política. Sí, eso fue proveniente. ayer. Eso fue ayer. Parece que estuviéramos hablando de Del siglos año, atrás, como 5 pero años no, atrás. pero no. Lo que le